Muchas gracias por la invitación, Mariela, y bueno, bienvenidas a todas. Muchas gracias y feliz de estar en este congreso, así que vamos a aprovechar el tiempo. Es un lujo contar con la presencia de ustedes en este espacio para conversar sobre la importancia de hacernos visibles y permitirnos brillar, ya que consideramos que este es un punto vital para maximizar el impacto de nuestro hacer en el ámbito profesional y en el mundo de los negocios. Sin embargo, observamos que es un gran desafío para muchas personas y especialmente para las mujeres. ¿Qué nos podrían compartir desde su experiencia? Vos sabés, Mariela, que yo hace años que vengo trabajando sobre el síndrome del impostor, o bueno, el síndrome de la impostora, como dicen algunas, y algo que noto todo el tiempo es que las mujeres sentimos que no estamos a la altura, que no somos suficientes, así que siempre nos falta algo. Entonces, no importa qué tanto hayamos estudiado, nos falta. Y ese nos falta hace que quizás no pidamos aumentos de sueldo, que quizás cuando tal vez podríamos tener la oportunidad de un ascenso, no nos animemos a ir por más. Y también digo, pensando en las emprendedoras, porque esto puede pasar en las empresas, pero en las emprendedoras pasa algo con los honorarios, ¿no? Tal vez me cuesta poner un número o me cuesta cobrar algo porque siento que me sale fácil, entonces mirá si lo voy a cobrar, no es para tanto lo que hago. Y todo esto genera un enorme impacto en nuestra vida. Digo, el no solo no mostrarnos lleva a que no crezcamos, a que nuestra planificación financiera, a que nuestra economía no sea la que podría ser, y también fundamentalmente a que el mundo se pierda un montón de lo que hay. Con lo cual creo que este es un temazo, el poder mostrarnos y lo que yo más escucho, ahí como por debajo subtitulado, es esto de quién soy yo para mostrarme, quién soy yo para poner mi cara en Instagram, puede ser, ¿no? ¿Quién soy yo para tener una marca personal? Que ella ya nos contará un poco más, pero es como que nos falta algo. Y bueno, ahí el mundo se está perdiendo de algo interesante. Sí, y además, y haciendo un poco como ese análisis con la parte en la que yo he trabajado que tiene mucho que ver con emprendimiento. Miren, yo hace unos años, hasta el 2015, fui empleada y ahí tenía una cantidad de situaciones de síndrome de impostora y una cantidad de cosas que se pasaban por mi cabeza por miedo, ¿sí? Y en ese punto en el que sentía que tenía que hacerme visible y que tenía también que brillar, pues encontraba una cantidad de situaciones que o me frenaban o también decía, ¿será que ese miedo me impulsa? Y de allí también, en mi caso, por ejemplo, y que va muy de la mano con lo de Alejandra, es que ¿por qué nosotros también esperamos resultados diferentes cuando seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué nosotros no tomamos ese miedo y como un impulso para hacer algo más? Y siento que en este momento y en este conversatorio es muy importante que nosotros hablemos un poco de esas situaciones y de esas experiencias que hemos vivido nosotras también y de esas mujeres que hemos conocido y que también presentan una cantidad de situaciones. Miren, en emprendimiento yo me encuentro con la mujer que me dice es que yo le ayudo a mi esposo y cuando yo le pregunto, ¿y en qué le ayudas? No, yo contrato, yo pago la nómina, yo registro la contabilidad, una cantidad de cosas. Bueno, y te pagas un salario frente a eso que haces. No, es que yo le ayudo y trabaja todo el día, todos los días en esa empresa. Entonces, miren que realmente nosotras necesitamos hacernos visibles y permitirnos eso, brillar. Por eso me parece tan maravilloso estar en ese espacio. Las escucho y me viene una reflexión con esto de los miedos que se interponen ahí en el camino y suena raro, pero tenemos tanto miedo al fracaso como miedo al éxito. ¿Qué, Ale, cuál es tu experiencia? ¿Qué nos sumás desde ahí? Y el miedo al fracaso yo creo que es algo que creo en nuestra cultura, fundamentalmente, estamos hablando en Latinoamérica, está ahí presente todo el tiempo, porque creo que desde chicos estamos muy acostumbrados a que el éxito es lo que mostramos, lo que nos sale bien, ¿no? Y lo que nos sale mal, bueno, entonces eso no, y lo guardamos ahí abajo de la alfombra.
Y el tema es que eso es algo del día a día, todo el tiempo. Hay algo que nos sale bien y hay algo que nos sale mal. Pero bueno, fuimos muy educados y educadas a no ponerlo sobre la mesa. Entonces, el miedo a equivocarnos o el miedo a fracasar está ahí súper presente, tanto que nos frena ante incluso la posibilidad que tenemos de que ocurra algo maravilloso. Digo, ahí yo traigo una experiencia como Yadira, también soy contadora y hasta hace más o menos un poco más de 10 años trabajaba en relación de dependencia, ¿no? Hasta que uno entra ahí en esas crisis, por lo menos ese fue mi caso, de qué estoy haciendo acá. Y ese ha sido un gran, o sea, ha sido un punto de inflexión en donde vos decís, ay, si ahora me sale mal todo esto, ¿no? Porque es como que hay que dejar algo en donde yo por lo menos ya estaba sentada, me iba bien, después de uno mira para atrás y dice, pero después de tantos años de estudiar, de invertir en esto, estoy tranquila, ¿qué hago si ahora me va mal? Bueno, yo en ese momento, yo hice una maestría en coaching en aquel tiempo, cuando estaba como con todas estas dudas, y escribí incluso en un ejercicio algo que decía como que me costaba mucho que me vaya mal. De hecho, yo siempre fui una alumna de 9-10, entonces no había forma, eso no entraba en mi cabeza, pero más un tema de no darme el permiso, ¿no? Y si uno se mete un poco más adentro, pasa también por la aceptación de los demás, ¿no? De qué van a decir los demás, ¿me van a querer o no me van a querer, ¿no? Y ahí uno podría irse un poco más también a cuando es chico o es una nena, ¿qué le pasa con eso? Si me van a aceptar o no. Creo que uno ahí puede ir trabajándolo. Siempre el miedo me dice que hay algo valioso en juego, que puede ser mi imagen, que pueden ser mis ingresos, ahí cada uno tendrá que poder evaluar qué es eso. Y muchas veces también lo que hay detrás es esa idea de que no podemos hacerle frente a esa situación que se nos plantea. Y yo creo que siempre, por lo menos una invitación mía, es a mirar el miedo, a ponerlo en palabras, porque también estamos con eso de que si tenés miedo, no está bien, no está bien tener miedo. Antes estaba como algo de, sos cobarde si tenés miedo, ¿no? Y creo que afortunadamente está un poco cambiando esto, con lo cual me parece muy importante poder darnos cuenta que tenemos miedo, de qué nos está diciendo ese miedo, porque ese miedo me está invitando a mirarme, a ver qué me pasa. Aquí hay algo, como yo decía, hay algo valioso para mí que está en juego, pero es verdad que no tengo ningún instrumento o no tengo yo la capacidad de ir hacia adelante, o es solo algo que no se me remite a una experiencia pasada. Y fundamentalmente esto de también preguntarnos, bueno, pero si, no sé, por ejemplo, digo esto que tengo que decir, traigo algo que ocurre mucho en los talleres. No digo una opinión porque tengo miedo de que esté mal bueno, y aparece como esto de mirá si me echan, ¿no? O mirá si, como ese temor a que la gente diga, como, yo digo, en general la gente no se acuerda lo que dijiste, o sea, si dijiste algo mal o bien, la mayoría de la gente a los 2 minutos se olvidó, o al minuto y medio, o no sé si lo registra, ¿no? Pero entonces, ni siquiera, y hoy que estamos hablando de la visibilidad, ni siquiera nos animamos a poner una opinión sobre la mesa por miedo a que no sea la correcta o por miedo a equivocarnos. Y yo digo, ok, está ese miedo, pero ¿qué pasaría si esa opinión que vos traes, el resto de las personas la registra y dice, qué buena que está, o esa idea, ¿no? ¿Cuál es ese escenario positivo que también puede aparecer si nosotros trascendemos ese miedo? Esa es una pregunta que me gusta hacer siempre, ¿no? ¿Qué es lo valioso que podés ganar si te animás, sabiendo que en general tenemos que dar algunos pasos, aunque sea con miedo? Quizás contemplando que hay un riesgo, pero también entendiendo que hay algo que podemos ganar. Yo conecto mucho en ese miedo, incluso tú hablas ahí mucho de ese miedo a ser juzgado, porque básicamente cuando es estar en lo que es correcto o no correcto, que eso depende del observador también, desde dónde estoy viendo eso que está bien o está mal, también es esa, yo lo conecto mucho con la autenticidad, porque nosotras a veces decimos, no, es que yo lo hago así, pero ¿y qué van a decir de mí? Pero realmente esa autenticidad, que es esa voz que yo quiero y necesito también sacarla a la luz, necesito hacerlo, porque a través de esa voz que cada una de nosotros tiene, de nosotras tiene, pues empezamos a cambiar
vidas con un espacio de reflexión. Y creo que todas nosotras acá lo hacemos y todas las personas tenemos ese poder, que básicamente es ese superpoder que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y qué van a pensar si yo lo digo de esta forma? ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y si yo me veo así y cómo me ve el otro? Y esto me lleva a que pueden pasar muchos años, y a mí a nivel personal me sucedió, y es que pasaban muchos años queriendo hacer algo, pero con esa voz por ahí escondidita, calladita. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué van a decir? Porque es que, ¿qué dirían mis compañeros? ¿Qué dirían esos que fueron mis jefes? Y eso pasa cuando soy empleada y también cuando decido emprender. Miren, yo emprendí desde muy chiquita. Desde los 8 años yo hacía algo de emprendimiento. Y con el tiempo, incluso me acuerdo que un día, pues mis papás tienen como un pequeño negocio, y entonces yo veía que había un señor que iba y les vendía maní, y eran 27 paqueticos y se los daba a 2.000 pesos. Entonces, pesos colombianos. Y entonces yo veía ese negocio y me parecía interesante. Entonces yo dije, voy a vender maní tienda a tienda. Y no tenía como la necesidad como tal, que uno después dice, no, es que uno emprende por la necesidad, no sé qué, no. Entonces, pero quería ver cómo era. Y cuando iba, el primer comentario que alguien me dijo fue, ¿y usted sí va a ser capaz? Porque usted es muy tímida. Y yo estaba muy chiquita. Y me creí ese cuento de usted es muy tímida. Entonces, me dije eso muchísimas veces. E incluso, y fui y vendí y todo eso, y hubo personas que me trataron muy bien, hubo otras que como que no me querían como tratar y como que no, no, no. Pero eso me enseñó algo bien interesante, y es que eso que nosotros llamamos fracaso, para mí hoy son unas nuevas oportunidades. Ese cierre de hoy este proyecto no es para ti, o este trabajo no es para ti, o no quedaste seleccionada, es una nueva oportunidad, porque la vida me está mostrando que yo estoy hecha para otras cosas, no necesariamente para eso en que me encasillé, ¿sí? Entonces es empezar a entender que cada una de nosotras tiene una voz, que puede sacar esa voz y de la forma más tranquila. Y eso nos pasa incluso cuando hacemos algo de redes sociales. Uno empieza y uno se pone, ay, ¿cómo hablo? Yo al principio cuando hacía videos era tiesa y parecía, yo creo que me creía presentadora de noticias y como que súper tiesa y hablando. Realmente no, realmente conectamos en esencia, conectamos con las personas y siempre tenemos un mensaje para dar. Y es eso, es empezar a encontrar. Yo diría que nosotros tenemos que primero empezar a encontrar en nosotros qué es lo que nos está deteniendo. Lo que tú hablabas ahorita de los talleres, ¿qué es lo que nos está deteniendo? ¿Qué es eso que yo tengo aquí que quiero decir, que quiero hablar, pero por qué no lo hago? ¿Qué es lo que estoy sintiendo como mujer o como persona, y por qué tengo esas barreras? Entonces, esto es algo como que cada una de nosotras puede empezar a trabajar, y me parece que es muy importante desde la parte del autoconocimiento y de darle voz a esa autenticidad. ¿Sabes? Ya diría que ahí cuando traías esto se me venían dos cosas. Por un lado, esto de cuando aparece el miedo, ¿no? Y vos decías, bueno, pero qué es el fracaso, ¿no? Que tiene que ver a veces con el juzgar. Y también lo que podemos hacer es redefinir entonces, poniendo como claridad sobre eso, redefinir qué es para mí el fracaso, ¿no? Que parece una palabra enorme y súper pesada. ¿De qué estamos hablando con esto? Y yo tenía una idea, y después con el tiempo fue otra, ¿no? Porque el fracaso era que me vaya mal, entre comillas, y entonces era un 6 en una nota, por ejemplo, o que, no sé, un mal feedback. Y lo voy a poner todo entre comillas porque esto es digamos, es la interpretación que uno le da. Y después con el tiempo y en todos estos años, para mí como mi frase de cabecera es, el fracaso es no intentarlo. Entonces, para mí ese es el filtro. Si yo quiero hacer algo, lo siento de adentro, y desde el libro que escribí, los talleres que doy, o sea, yo digo, es por acá. Si yo me quedo con esas ganas y no lo pruebo a ver qué pasa, ahí siento, digamos, como es un fracaso, o sea, porque es algo que yo quería hacer y que no me animé a hacerlo. Y a mí esa, por ejemplo, esa definición en esta etapa de mi vida me sirve para ir hacia adelante. En esta etapa de mi vida. ¿Quién te dice en unos años te digo otra, y bienvenido, porque esto es algo que uno todo el tiempo puede ir cambiando? Y por otro lado, con esto vos traías de la autenticidad, algo que a mí me impulsó en su momento a dejar mi trabajo en relación de dependencia y
yo cambié el trabajo en relación de dependencia y cambié también la profesión, ¿no? Como creo que nos pasó. Entonces, a mí una idea que yo tenía, sabes, muy presente era, yo no estoy siendo leal a mí misma. O sea, porque yo sentía que había tan fuerte dentro mío algo que quería ser distinto, que consideraba que ya no iba, y decía, yo si sigo por este camino, siento que no estoy siendo leal conmigo. Y ahí creo que entonces tiene que ver mucho con la autenticidad, cuando uno se da cuenta que se está desviando de ese lugar. Y algo que para mí es muy potente es esto de qué quiero hacer, qué quiero mostrar. Yo era siempre la persona que tenía la creencia de yo sirvo para organizar, yo sirvo para el detrás de escena. Soy contadora, te muestro los números, el resto lo hacen otros, ¿no? Y de hecho, por distintas cuestiones que no vienen al caso, a mí se me da muy bien organizar eventos. Entonces es algo que siempre fui haciendo, pero desde el detrás de escena. Y eso sí, yo considero que soy muy buena organizando, pero yo decía, yo soy buena organizando y que estén al frente otras. Y me pasó en toda esta transición que yo empecé a organizar unos eventos para hablar de errores y fracasos. Estoy hablando del 2015, o sea, imagínense, ya estamos 9 años atrás, acá en Buenos Aires. Y en el primer encuentro, yo organizaba, pero el primer encuentro, la persona que tenía que venir a conducir nos avisó unos días antes que no iba a poder venir. Entonces, bueno, me pongo al frente, totalmente impensado, y creo que estaba con tantas cosas en la organización que no lo dimensioné. Y ese fue el primer paso, el subirme a ese escenario, por más que me sentía como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo estaba con nada, no, o sea, no, decía, ¿qué estoy haciendo acá? Ese fue el primer paso para un cambio enorme en mi carrera y en mi forma de verme. Porque ese evento al principio era chiquito, después terminó siendo un evento para 300 personas, al año siguiente era un evento que llenaba 600 personas y yo estaba arriba del escenario. Y eso, en algún momento, hubo un momento como para mí crítico, como cuando tomé conciencia de esta dimensión y de que había mucha gente escuchándome de alguna forma, y yo dije, o me bajo o sigo, pero no me sentía bien ahí, ¿no? Y ahí fue ese momento en que quizás saliendo totalmente de mi zona de confort, fue decir, yo sí quiero estar acá, y quiero estar porque creo que hay una idea que difundir, y quiero que haya una voz de una mujer difundiéndola, porque me parecía muy potente esto de que el tema de aprender los errores y de los fracasos, haya una mujer trayéndola, ¿no? Porque es un tema que a nosotras muchas veces nos mete hacia adentro, nos da vergüenza. Con lo cual, a veces digo, hoy me dedico a dar charlas, pero cuando a veces me dicen, o vos te es fácil estar delante de una cámara o te es fácil dar charlas, digo, no, es un proceso enorme, y es un proceso que tiene como muchos desafíos detrás, tiene el proceso también de muchas veces tener miedo y decir en qué me estoy metiendo, pero en esto lo conecto con lo que decía Yadira, creo que ahí siempre está envolver, bueno, estoy haciendo algo que considero que tiene valor. Después veremos. No funciona, ya es otro tema. Para mí esa es la visión hoy. Sí, escuchándolas también esto de cuántos estereotipos estamos derribando en todo esto que estamos haciendo, ¿no? Vos hablabas de, bueno, el temor a no ser queridas o sentir el rechazo. En vez de esperar a que alguien nos venga a buscar, nosotras estamos saliendo al mundo a mostrarnos, saliendo quizás del espacio privado al público, generando también cambios desde el empoderamiento económico y por sobre todo esto de mujeres con alma, sosteniendo el camino hacia el éxito, que es nuestro eslogan, esto que traían las dos de conectar con el propósito, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos y el impacto y la huella que queremos dejar en el mundo? Creo que han compartido historias y han dejado un montón de recursos. No sé si alguna herramienta clave o algo más que quieran dejar a las mujeres que las están escuchando en el Congreso para apalancarse en este objetivo que están buscando de hacerse más visibles y permitirse brillar. Sí, bueno, varias cosas. Yo diría que hay tres cosas fundamentales. Uno, el autoconocimiento, el entenderme, y para el entenderme hay algo que yo utilizo mucho y es escribir. Entonces, yo recuerdo que desde niña yo como que escribía y botaba eso que escribía, pues ahora lo tengo como en una especie de diario y me hago preguntas.
preguntas que para mí son, yo les llamo preguntas inteligentes. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué siento esto? ¿Cuál es ese miedo? Y con algo que dijo Alejandra ahora y es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Listo, tengo que hacer esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, cuando me pregunto eso, ya empiezo y lo resuelvo y digo, ve, pues no es tan grave. Entonces, para mí eso, primero el autoconocimiento, segundo el autodesarrollo, y en ese autodesarrollo es también con quién me estoy rodeando. No solamente hablo de autodesarrollo con el conocimiento, que voy a estudiar esto, me voy a leer X libros, no necesariamente, sino con quién tengo esas conexiones. Aquí, por ejemplo, con mujeres de negocios, con cómo tengo esas conexiones con comunidad. Creemos comunidades de mujeres que podamos apoyarnos y que podamos también entender desde esa otra óptica, ¿sí? Y finalmente ese liderazgo, que el liderazgo no tiene solamente que ver hacia lo externo, sino también hacia lo interno. ¿Quién soy yo y cómo lidero mi vida? Y cómo, conectando con lo que dijo Alejandra ahora, cómo hicimos nosotras que contadoras para hacer otras cosas en las que quizá nos veíamos, y este tema de la comunicación, cómo hicimos nosotras, no es que no nos dé miedo, y no es que no nos dé miedo o del fracaso o del éxito, ¿no? Claro, también, uno también cuando se para en un escenario uno dice, ay, pero hagámosle, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces ese es el liderazgo de nosotras mismas y de entendernos qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir y conectar siempre con nosotras, con qué es eso que tanto nos gusta y que tanto nos mueve. Para mí esas son las tres cosas principales que nosotras debemos entender. Y ojo, el tema de la comparación, yo sé que a veces es difícil porque uno siempre como que tratas de ver hacia el otro. Empecemos a vernos nosotras. Entonces, comparémonos con mi yo de hace un año o hace 3 años o hace 5 años, pero el estar, y además porque hoy las redes sociales nos muestran unas vidas perfectas, entonces empezamos a compararnos con el resto y no, la historia que cada una de nosotras tiene es completamente distinta. La forma en la que nos criaron, la forma en la que veíamos la vida o en la que la vemos hoy es muy diferente a otras personas. Entonces tengamos nuestro propio proceso y abracemos ese proceso. Aquí estas son como mis recomendaciones principales y pues le doy paso a Alejandra. Yo para complementar un poco lo que trae Yadira, se me ocurren dos, y una tiene que ver con revisar profundamente las creencias que tenemos y resignificar, ¿no?, algunos términos, como lo que veníamos comentando. Entonces, si quizás yo tengo una creencia de que debería ser todo perfecto y no tengo permitido equivocarme, que básicamente es la que me acompañó toda mi vida, quizás me sirvió para un montón de cosas, me trajo hasta algún lugar, pero también en un punto quizás hoy me está haciendo ruido, porque me estoy sintiendo angustiada o porque siento que no puedo avanzar, que no puedo dar un cambio, no puedo hacer un cambio que quiero. Entonces, revisar esas creencias que me trajeron hasta acá, si son las que me van a seguir acompañando a lo largo de mi vida, ¿no? O por lo menos en el próximo tiempo, para no hacer algo tan rotundo, por lo menos en el próximo tiempo, después seguimos evaluando. Y resignificar algunos términos, como decía, ¿qué es el éxito para mí? ¿Qué es el fracaso para mí? Porque a veces venimos como sin actualización de software, ¿viste? O sea, venimos desde chicas quizás con el fracaso es esto, el éxito, y ni lo vemos. Entonces, y estoy corriendo detrás de una medida y detrás de un término que a veces ni siquiera es mío. O sea, es algo que vino de mi familia o tiene que ver con mi yo de hace 10 años, que es muy diferente de mi yo actual. Y por último, siempre tener muy presente el para qué, ¿no? Bueno, esto de mostrarme, de visibilizarme, ¿para qué? ¿Qué hay más allá de esto? ¿Qué es lo que quiero lograr? Porque muchas veces decimos, ah, me gustaría, bueno, entonces, ¿para qué lo vas a hacer, no? Y eso implica salirse muchas veces de la zona de confort. Como bien dijo Yadira, no es que una no tenga miedo y tenga todos los temas superados. Yo creo que no, nadie puede decir tengo todo absolutamente superado, sino que es todo el tiempo ir desafiándose y diciendo, bueno, doy un paso más, ¿no? Y a ver qué pasa y qué es lo peor que puede pasar. Y qué es, sobre todo, qué es lo mejor que puede pasar también. Les agradezco muchísimo porque esto de visibilizarnos es súper importante para cada una de nosotras, pero también desde la mirada y el impacto con enfoque sistémico, porque cuando vemos a otras mujeres que se dan permiso, ¿no?, de brillar, nos inspiramos y decimos, bueno, si ella pudo, yo también puedo.
Así que les agradezco a los dos, tanto a Alejandra, a Yadira, por permitirse brillar hoy. Y ojalá esta conversación inspire a muchas mujeres a que se animen a dar un paso más en sus vidas. Muchas gracias a ambas y las invito a seguir disfrutando del congreso. Muchas gracias. Nos vemos.